El control de Putin sobre América Latina se está rompiendo. Venezuela ya se perdió y ahora Cuba está tambaleándose. Quizá por primera vez en décadas, Moscú se ve realmente impotente. Esto no se trata solo de sanciones petroleras o nostalgia de la Guerra Fría. Se trata de una red de influencia que Putin pasó décadas construyendo y que ahora está viendo colapsar. El cambio en Venezuela ya causó repercusiones. Cuba, considerada ahora el puesto avanzado leal de Moscú, podría ser la próxima. Aquí viene el giro. La historia real no es lo que crees. Una fuerza inesperada impulsa este colapso, mostrando los límites del poder ruso como pocos imaginaron. Quédate aquí. Cuando veas cómo todo encaja, tu visión de la política global cambiará. Vamos al momento clave que lo transformó todo. En enero de 2026, Estados Unidos anunció lo que llamó una operación antidrogas contra el presidente de Venezuela. Esa etiqueta solo duró minutos. Todos entendieron lo que pasaba y esa realidad fue imposible de ignorar. Cuando las fuerzas estadounidenses se movieron rápido y capturaron a Nicolás Maduro en un golpe relámpago, el mundo reaccionó como siempre lo hace, con indignación, condenas y reuniones de emergencia. Mientras hablaban, el resultado ya estaba decidido. En horas, no meses, Venezuela salió de la órbita de Rusia. Perder a Maduro no fue solo un contratiempo menor para Moscú. Fue la primera pérdida seria de Rusia en las Américas en décadas. Maduro no era solo otro líder izquierdista en buenos términos con el Kremlin. Era el socio más importante de Rusia en el hemisferio, el ancla que le daba a Moscú un punto de apoyo estratégico, apenas a 1.200 millas de Miami. Así que cuando empezó la operación, Rusia hizo lo que siempre hace: protestas diplomáticas, lenguaje duro, comunicados cuidadosamente redactados. Después de la operación, Rusia guardó silencio, sin poder actuar más allá de las palabras. Ese silencio lo dijo todo, mostrando a Moscú como un patrocinador que desaparece cuando llega la verdadera presión. Para un país que se dice superpotencia global, ver cómo capturan a tu aliado clave y solo responder con comunicados no demuestra fuerza. Ucrania ha drenado la capacidad militar de Rusia, su enfoque político y su margen económico tan a fondo que Moscú ni siquiera pudo montar una respuesta creíble. Curiosamente, la eliminación del régimen de Maduro también ha afectado a otro país: Cuba. Tras la captura de Maduro, el petróleo venezolano dejó de fluir hacia Cuba casi por completo. En 2025 Venezuela había sido el mayor proveedor de Cuba, enviando decenas de miles de barriles al día y cubriendo aproximadamente un tercio de sus necesidades. Pero los envíos se secaron a mediados de diciembre y no se han reanudado desde entonces, en gran medida por un bloqueo de Estados Unidos a los petroleros venezolanos y el endurecimiento de las sanciones. Esto es como cortarle el oxígeno a Cuba, y ahora la isla ya batalla para respirar. La economía cubana nunca ha podido sostenerse sola. Tras la revolución, dependió mucho de patrocinadores externos para seguir funcionando. Durante décadas, la Unión Soviética envió petróleo, compró azúcar cubana a precios altos y otorgó miles de millones en subsidios a la isla. Ese salvavidas era gran parte del PIB de Cuba. Y cuando la URSS se desplomó a principios de los 90, Cuba fue arrojada al periodo especial, una época de apagones, escasez de comida y caída libre económica. Fue un recordatorio brutal de que la supervivencia del país dependía de que otros pagaran. Así, Venezuela intervino con Hugo Chávez. Caracas enviaba a Cuba decenas de miles de barriles de petróleo todos los días, a menudo con tarifas con descuento o con pagos aplazados. Cuba enviaba médicos, maestros y asesores a cambio, estableciendo un trueque que satisfacía a ambos gobiernos. En su auge, el apoyo de Venezuela llegó a valer casi una quinta parte de la economía cubana. Este acuerdo, que siguió bajo Maduro, ocultó las debilidades de Cuba, tapó una agricultura estancada, una manufactura en colapso y una dependencia excesiva del turismo y las remesas. Por eso Cuba se encuentra tambaleándose hoy. Los pronósticos independientes para 2026 pintan un panorama sombrío. Un PIB que se contrae otro 1-2% o que apenas logra un crecimiento positivo, después de años de contracción que ya borraron una década de avances. Las industrias no generan ingresos suficientes, el turismo es muy frágil y las sanciones impiden el acceso a finanzas globales. El turismo está tan mal que, de enero a noviembre de 2025, Cuba recibió apenas alrededor de 1.2 millones de visitantes, una caída fuerte frente a los 4.8 millones de 2018, antes de que la pandemia y las sanciones pegaran duro. Y ahora, sin ayuda de sus antiguos aliados, la vida se siente un poco diferente. Como ves, el colapso de Venezuela no solo cambió alianzas, también quitó la base de supervivencia de Cuba. Sin un patrocinador confiable, la isla quedó expuesta y la represión comenzó, impulsada por la presión de Washington. Durante años, López Obrador permitió discretamente envíos de petróleo a La Habana,
dando a Cuba un colchón vital tras el colapso de Venezuela. Estados Unidos lleva tiempo priorizando aislar a Cuba y advirtió a México que seguir enviando apoyos podría afectar su relación con Washington. La presidenta Sheinbaum lo llamó una decisión soberana. Pero la suspensión es real. Eso deja a la isla con solo 15 a 20 días de reservas de petróleo, según la demanda y producción actuales, sin reabastecimientos confiables. Ya hay racionamiento severo y expertos advierten posible crisis humanitaria. La isla nunca había enfrentado esta disyuntiva: autopreservarse o ayudar a un aliado. La decisión es obvia. México depende mucho del comercio, inversión y cooperación en seguridad con Estados Unidos, por lo que es más importante proteger esa alianza que apoyar a La Habana. Como resultado, México ha empezado a dar un paso atrás, dejando en pausa su apoyo petrolero y dejando a Cuba expuesta. Con ese colchón desaparecido, la isla se ve obligada a depender de proveedores lejanos que, en el mejor de los casos, son poco confiables. Pasamos mucho tiempo en este canal hablando sobre el dinero, el poder y quién realmente controla los recursos en todo el mundo. Enfoquémonos un segundo. ¿Y qué hay de tu dinero? ¿Qué te refieres a mí? Sí, tú. En el mundo de hoy, todos buscan formas más inteligentes de ganar dinero, pero incluso los pequeños ingresos pueden importar. Por eso el patrocinador de hoy, FreeCash, resulta bastante interesante. FreeCash es una plataforma gratuita donde ganas dinero real, jugando o completando encuestas. Sin costo inicial, sin trucos. Mientras más juegues y participes, más ganas. Y si te registras usando el enlace en la descripción o el código QR, puedes disfrutar de un bono extra de $5 en tu primera oferta. Sí, $5 solo por descargar la aplicación y registrarte. Al registrarte en FreeCash, debes habilitar el seguimiento de aplicaciones para que puedan rastrear tu progreso y recompensarte. Después de eso, puedes explorar una gran variedad de juegos hasta que encuentres uno que te guste. Todo lo que tienes que hacer es jugar, y al hacerlo ganas recompensas, dinero real o tarjetas de regalo. Si tenías alguna duda, esta empresa es completamente legítima. Tiene más de 260,000 reseñas y una calificación de 48 estrellas en Trustpilot. Puedes retirar tus ganancias a través de PayPal, Bitcoin o tarjetas de regalo de Amazon, lo que te funcione mejor. No te lo pierdas, regístrate, juega y comienza a ganar dinero. Descarga FreeCash hoy usando mi enlace en la descripción o escanea el código QR en pantalla y recibirás un bono de $5 cuando completes tu primera oferta. Así que no lo olvides, haz clic en el enlace, descarga FreeCash y comienza a ganar dinero. No sé, la palabra choke-off oficialmente es calf. Cuba es una nación en decadencia y tienes que sentirte mal por Cuba. Hablando de Estados Unidos, Washington está apretando las tuercas sobre Cuba porque ve un momento raro y pasajero de vulnerabilidad. La isla está débil, aislada y sin el apoyo del que antes dependía. Donald Trump no suavizó su lenguaje cuando habló del futuro de Cuba. Predijo abiertamente que la isla colapsaría pronto, y no era una amenaza vacía. Fue una señal clara dirigida a las élites cubanas, advirtiendo que el colapso no es una posibilidad lejana, es el resultado esperado. Ese tipo de retórica no es solo palabrería, está diseñado para sacudir la confianza en la cúpula, para hacer que los líderes sientan que el suelo se les mueve bajo los pies y para sembrar duda en cada decisión que tomen. La inteligencia de Estados Unidos busca grietas en el sistema, no para invadir, sino para provocar un desmoronamiento controlado en Cuba. Washington aprendió que los cambios de régimen violentos en Irak y Libia causan caos por décadas. Por eso ahora el plan es diferente. La meta es lograr una transición controlada para evitar una crisis de refugiados en el estrecho de Florida y contener el colapso. Y Cuba va a colapsar muy pronto. Cuba de verdad es una nación que está muy cerca del colapso públicamente. Líderes cubanos muestran desafío en privado. La presión es clara y los funcionarios buscan combustible, medicinas y refacciones. Las reuniones se extienden en edificios sofocantes, sin aire acondicionado y con elevadores descompuestos. Mantener la imagen de control se vuelve cada vez más vacío. Cada apagón, estante vacío o sistema que falla debilita la autoridad del régimen. No solo son inconvenientes, implica que las familias se saltan comidas cada noche. Esa penuria aplastante que transforma el resentimiento en disturbios callejeros y fractura sociedades desde adentro. Estados Unidos está apostando a que la decadencia se puede encauzar, empujándola en la dirección correcta, en lugar de dejarla al azar. Las grietas se ensanchan rápido, y el liderazgo siente presión creciente cada hora. Mientras tanto, Rusia solo ha respondido con simbolismos. Revivieron acuerdos militares y discursos de amistad eterna, mientras funcionarios cubanos elogiaban la alianza.
En papel, todo luce tranquilizador. El simbolismo es todo lo que Rusia tiene ahora, pero no mantiene las luces encendidas. Para ver por qué Moscú no puede ayudar a Cuba, hay que observar el panorama completo. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Rusia ha actuado de forma predecible. Cada compromiso importante fuera del conflicto drena recursos de otros frentes. Aliados que deberían ser activos pronto se vuelven pasivos. Ante presión, Moscú prefiere el silencio a actuar. Venezuela es ejemplo de este patrón. No es teórico, es real. Envía un mensaje escalofriante a gobiernos que aún tienen protección rusa. El historial de Rusia muestra el mismo patrón en Siria. Moscú intervino porque el país controla rutas clave del Mediterráneo en Medio Oriente. Con Irán coopera porque aporta armas y profundidad estratégica contra la OTAN. En ambos casos, el apoyo tuvo límites y restricciones. Cuba, en cambio, ofrece muy poco valor estratégico en comparación con los riesgos que enfrenta Estados Unidos en su propio patio trasero, lo cual trae enormes consecuencias. Rusia es reactiva, no estratégica. Responde a amenazas inmediatas, pero carece de los recursos para mantener compromisos a nivel global. Mientras libra una guerra importante en Ucrania, la participación de Cuba en Ucrania añade otra capa de presión. Se envía a combatientes cubanos al extranjero para apoyar las operaciones rusas mientras la isla se desmorona. En casa. Esto no es una alianza. Es Moscú tratando las vidas cubanas como desechables, sin ofrecer nada significativo a cambio. La ironía cruel es evidente. Soldados cubanos mueren en las trincheras ucranianas, mientras sus familias se quedan a oscuras porque no hay combustible para las plantas eléctricas. Los sistemas autoritarios suelen caer no por protestas, sino porque lo básico falla. Se acaba el combustible, falta comida y el Estado no puede sostener la vida diaria. Cuba se acerca a esa línea más rápido de lo que muchos notan, y Moscú responde aferrándose a recuerdos en vez de soluciones. Rusia sigue mencionando la Guerra Fría y la crisis de los misiles en Cuba para advertir a Washington que no se exceda. Los funcionarios hablan como si fuera 1962 y Moscú aún pudiera amenazar con una escalada nuclear en el Caribe. Ese lenguaje solo funciona si la gente lo cree, y eso es lo que falta ahora. Hoy, Rusia no es la Unión Soviética. No tiene una economía enorme que pueda subsidiar a aliados en todo el mundo. Ya no carga con una ideología que se sienta como el futuro. Y, lo más importante, no tiene un paso intermedio creíble entre no hacer nada y arriesgar una guerra nuclear, lo que hace imposible la disuasión. Comparar con 1962 perjudica a Moscú, porque evidencia lo mucho que Rusia se ha debilitado. En ese tiempo, la Unión Soviética podía defender a Cuba creíblemente. Hoy, Rusia no puede, y todos lo saben. Por eso el farol es tan peligroso. Movimientos simbólicos como visitas navales o ejercicios conjuntos elevan las tensiones, pero no resuelven nada. No arreglan los apagones, no traen combustible ni estabilizan la economía. Los civiles cubanos absorben la presión sin obtener a cambio ninguna protección real. Al mismo tiempo, China interviene de manera discreta y práctica. Llegan equipos eléctricos, envíos de arroz, avanzan proyectos de tierras y de energía solar. Pekín no está salvando a Cuba por bondad, pero sí está entregando ayuda tangible y está asegurando influencia a largo plazo mientras Moscú ofrece discursos. Y este problema no se detiene en La Habana. Esa vulnerabilidad ahora amenaza a Nicaragua, el último bastión ruso en Centroamérica. Managua se ha acercado a Moscú, albergando cooperación militar y respaldando a Rusia en Ucrania. Pero si Cuba se tambalea, Nicaragua se queda sola. El gobierno de Ortega ya enfrenta presión por la escasez y represión. Perder el escudo regional debilita aún más la protección rusa. Ese es el verdadero cambio que está ocurriendo. Rusia todavía habla como una superpotencia, pero la realidad sobre el terreno está contando otra historia. Entonces, ¿en dónde deja todo esto a Cuba? Bueno, cuando lo reduces a lo esencial, en realidad solo hay 3 caminos a seguir. Ninguno de ellos implica que Rusia venga al rescate. La primera es una transición negociada, algo más parecido a lo que hizo Vietnam. El gobierno reduce gradualmente su control económico, permite que negocios privados operen, fomenta inversión extranjera y busca reactivar turismo y exportaciones, pero mantiene el poder político. Esto ya se notaba a finales de 2025, cuando La Habana anunció nuevas reglas de inversión y las aprobaciones serían más rápidas. Se permitió pagar a trabajadores en dólares, empresas extranjeras contratar directamente y se flexibilizaron reglas inmobiliarias, impuestos y derechos de propiedad. La idea no era rendirse, era sobrevivir. El segundo camino es más feo y más lento, un colapso prolongado, acompañado de una represión más dura. El liderazgo reprime más. Pero la lealtad cae porque policías y soldados viven la misma realidad que los demás. Apagones de 20 horas obligan a los niños a estudiar con velas. Estantes vacíos fuerzan a las familias a elegir entre medicinas o comida. Y la escasez
vuelve la vida diaria una apuesta. En ese entorno, cada arresto se vuelve un cálculo. ¿Cuánto riesgo vale realmente la pena? El poder todavía existe, pero empieza a sentirse frágil y poco confiable. La tercera vía es la más peligrosa y la más repentina. Una fractura de la élite. Cuando los recursos escasean, los de arriba se enfrentan entre sí. Entran en juego acuerdos discretos por debajo del agua con Washington o con Pekín. La confianza desaparece y cuando eso pasa, sistemas como este no se reforman poco a poco. Se quiebran, pasa rápido, como una estructura que se veía sólida hasta el momento en que se desplomó. Eso va a terminar en algo así, solo que mucho menos amigable. Lo que importa aquí es que Rusia es irrelevante para cada uno de estos resultados. Moscú ya no tiene palancas económicas para influir en las decisiones de Cuba, no tiene una opción militar realista para proteger al liderazgo, y después de Venezuela, ya no le queda credibilidad en el hemisferio. Ese mensaje no pasa desapercibido en América Latina. La protección rusa vale poco ante verdadera presión. Países que antes equilibraban a Washington y Moscú, ahora prefieren socios que realmente ofrecen combustible, dinero y estabilidad. La presencia de Rusia en el hemisferio, que solo fue fotos y acuerdos de armas, prácticamente terminó. Esto es más que perder dos aliados. Es el colapso de una historia que Moscú se contaba. Durante años, Rusia buscaba mostrarse como potencia global capaz de desafiar a Estados Unidos en cualquier lugar. Ucrania hizo añicos esa imagen. Venezuela confirmó el patrón. Cuba ahora lo sella. Cuando las cosas se ponen difíciles, el apoyo ruso se desvanece. Otros países están viendo esto en tiempo real y están aprendiendo la misma lección. Las alianzas con Rusia se ven bien, cuando no hay nada en juego. En cuanto sube la presión, valen casi nada. En todo esto, el futuro de Cuba sigue sin resolverse. La isla podría avanzar poco a poco hacia la reforma y la reintegración, hundirse más en la represión o fracturarse de golpe. Si la cúpula pierde unidad, el futuro de Rusia en el hemisferio occidental no está en duda. Ese capítulo ya terminó. Ucrania drenó el poder de Moscú. Venezuela dejó al descubierto sus límites, y Cuba ahora confirma el patrón. Rusia ya no es un jugador aquí, es un recuerdo. Lo que ocurra en Cuba podría ser rápido, silencioso e irreversible. Las piezas de dominó cayeron cuando Rusia apostó todo por Ucrania. Ahora, Moscú está aprendiendo una dura verdad. Los imperios que se sobreextienden no eligen qué compromisos abandonar. Las circunstancias toman esas decisiones por ellos. Las luces se apagan en La Habana y Moscú ya no puede encenderlas. Esa es la verdadera medida del poder internacional. Cuando no puedes ayudar a tus amigos, nadie se toma en serio tus amenazas. Rusia acaba de aprender esa lección a la mala. El costo fue todo un hemisferio.